Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor en esta tarde por esta oportunidad que el Señor nos da de estar en su casa. Bendito sea el Señor. Y por lo que el Señor en esta tarde ha impartido a nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Porque Él está aquí en medio nuestro. Amén. Así que yo le invito desde ya a que vayamos a la palabra. Bendito sea el Señor. Para que usted pueda tomar su asiento y que en esta tarde nos podamos deleitar escuchando su palabra. Bendito el nombre del Señor. Vamos a la carta de Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2. Trae una gran enseñanza, hermano, pero vamos a poner nuestra mirada ahí, bendito sea el Señor, en el versículo 7. Bendito sea el Señor. Y vamos a leerlo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Bendito sea el Señor. Puede tomar su asiento, hermano, pero sin dejar de glorificar al Señor, porque Él está aquí en medio nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero en esta tarde, bendito el nombre de Cristo Jesús, ponga su mirada ahí en el versículo 21 también. El tema del todo el capítulo 2 dice: un buen soldado de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Pero quiero que ponga su mirada ahí en el versículo 21, que dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Bendito el nombre del Señor. Y quiero poner como tema, hermano, en esta tarde, el carácter procesado del cristiano. Quiero en esta tarde que meditemos minuciosamente, aleluya, porque yo sé que en nuestros corazones, en cada uno de nosotros como hijos de Dios, anhelamos ser instrumentos para Dios, instrumentos útiles para Él. Bendito el nombre del Señor. Al menos ese es el anhelo. Bueno, mi anhelo ese es que ser de bendición y ser útil para Dios. Amén. Porque eso es lo que nace en nuestros corazones cuando hemos tenido un encuentro con Dios. Cuando hemos tenido una experiencia con Dios, nace en nuestros corazones el deseo de servir al Señor, el deseo de estar en su presencia, el deseo, anhelamos fervientemente, aleluya, hacer algo para Él. Bendito sea el Señor. Y Él dice que nosotros somos instrumentos. Y dice un obrero aprobado. Bendito sea el Señor. Usted sabe que cuando hablamos de procesos, estamos hablando de etapas. Etapas en nuestra vida que si nosotros nos damos cuenta todo lo que es la vida es un proceso. Nacemos, crecemos, morimos. ¿Ven? Lo mismo sucede en lo natural. Cuando nosotros vemos esas plantaciones, esas cosechas de cualquier cosa, ya sea de uva, de trigo y de tantas cosas que nosotros vemos que son útiles para el alimento diario, por ejemplo, hay un proceso. Por ejemplo, cuando queremos sembrar trigo, por ejemplo, nosotros, el agricultor tiene primero que ordenar la tierra, arreglar la tierra, abonar la tierra, mirar que si esa tierra está en buen estado como para que el trigo se dé. Amén. Pero antes de eso hay que tener la semilla. Bendito Dios. Ya sea de cualquier cosa que queramos sembrar, tenemos que tener la semilla. Bendito Dios. Y luego que se siembra la semilla, cuando la tierra está preparada, esto lleva un proceso. Tiene que abonarse, tiene que ponerse agua, tiene que limpiarse, tiene que estar
muchas semillitas, bendito el nombre del Señor. Y cuando esa semilla ya está lista, ya ese trigo está listo como para cortarlo, viene después el agricultor, corta esas espigas y las lleva a un lugar donde las tiene que nosotros decimos aporrear en mi país, pero es un proceso donde esas espigas se meten en un costal y empiezan a pegarle y a pegarle y a pegarle para que suelte la semillita. Luego que esa semilla la limpian y luego, hermano, la llevan a otro proceso, la meten a un molino y después de tener esa harina, hay otro proceso, bendito el Señor, donde viene la ama de casa o el que sabe hacer el pan y viene y amasa esa harina y después la pone al fuego y luego, hermanos, sacan lo que es el pan que nosotros nos alimentamos a diario. Pero si vemos, es un proceso largo, bendito el nombre del Señor. Y así mismo con la uva, así mismo con, si vemos nosotros la uva, hermano, mientras más madura está la uva, más jugosa es, y para que saquen ese jugo, para que suelte ese jugo, esa uva tiene que ser triturada. Bendito sea el Señor. Y usted dirá, ¿por qué está hablando tanto de esto, hermano? Porque quiero llevarle, hermano, aleluya, en esta tarde, que como hijos de Dios, nosotros también hay procesos en nuestra vida y que son necesarios muchas veces, hermano, para el crecimiento espiritual nuestro. Si algo, hermano, yo he entendido, es de que la voluntad de Dios, ahí en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice que la voluntad de Dios es perfecta. Bendito el nombre del Señor. Vamos a leer. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es agradable, perfecta y buena. Bendito sea el Señor. Mire, la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Bendito el Señor. Y muchas veces, hermano, nosotros en el transcurrir cristiano nos enfrentamos en situaciones que decimos, pero ¿por qué? Si yo te sirvo, ¿y por qué si yo te adoro? ¿Por qué si yo te alabo? ¿Por qué si yo te amo, Señor? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué a mí? Y a veces decimos, ¿y hasta cuándo, Señor? Gloria sea el nombre del Señor. Y viene la voz de Dios, la respuesta del Señor, que dice, hasta cuando yo more en ti. Porque, hermano, la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Dios, hermano, quiere que nosotros en nuestra vida muramos a nosotros para que Él more en nosotros. Ahora se entendió por qué yo le hablaba del trigo, amén. Pero cuando nosotros vemos, hermano, la vida de muchos hombres de Dios, que lo vemos en la palabra, hermano, y vemos hombres que tuvieron su proceso, en los cuales, hermano, ellos entendieron que era la voluntad de Dios. Ellos entendieron que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Como yo quiero llevarle en esta tarde, hermano, a que nosotros podamos en esta tarde entender, aleluya, a través de su Santo Espíritu, que la voluntad de Dios siempre es buena en nosotros, que la voluntad de Dios siempre es perfecta en nosotros. Amén. Porque, hermano, muchas veces vienen etapas en nuestra vida que nosotros como que dijésemos, pero ¿por qué de esta manera? Tenemos a un Dios que nos ama, tenemos a un Dios que cuida de nosotros, tenemos un Dios que es perfecto y que nunca dice en su palabra que nos va a dejar y nos va a dejar solos. Y eso es verdad. Eso es realmente, eso es una realidad. Dios nunca nos deja solos. En ningún momento Dios nos deja solos. Pero tenemos que estar en la perfecta voluntad de Dios. Aleluya. Entonces, cuando nosotros vemos, bendecido sea el nombre del Señor, ahí en el libro de Habacuc,
me hace andar. El jefe de los cantores y de mis instrumentos y de cuerdas, esta mañana lo leía de otra forma. ¿Qué versión es esa, hermano? Habacuc 3:19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Y es fácil, hermano. Bendecido sea el nombre del Señor. Estar en esas alturas celestiales. Buscamos a Dios, nos entregamos a Él y llegamos a tener una comunión con Dios. Pero yo siempre he dicho, hermano, que mantenerse en esa altura celestial es lo más difícil que puede haber. Mantenerse en esa comunión íntima con el Señor es difícil. Por eso vemos, hermano, tanto fracaso a diario en el correr del Evangelio. Vemos que hombres, hermanos, comienzan bien, comienzan a ser instrumentos, pero que luego como que se van desviando lo que hablábamos recientemente. Y hermano, y es cuando nosotros nos damos cuenta que Dios quiere en todo momento, la voluntad de Dios es que nosotros permanezcamos en Él. Y es por eso que hay procesos. Un cristiano sin proceso, hermano, es un cristiano que fracasa. Fracasa a cada momento, a cada instante. Por eso, hermano, cuando nosotros vemos en la vida de Moisés, que ya la vamos a ver, pero antes quiero mencionarle algo, que al estar en esas alturas, y si nosotros nos descuidamos, esas alturas nos pueden marear. Amén. Nos pueden marear esas alturas de tal manera que cuando Dios comienza a bendecirnos y comienza a manifestar su poder y su gloria, bendito sea el Señor, entonces, hermano, nos creemos quizás que estamos más altos que otros. Y entonces es cuando viene ese mareo, el cual, hermano, en el cristiano no es bueno. Bendito sea el Señor. El creer que somos mejores que otros, hermano, eso no le agrada a Dios. El creer que somos superiores a otros no es bueno delante de Dios. Porque el obrero aprobado por Dios es aquel que se humilla. Por eso es que hay un proceso, mi hermano. Por eso es que tiene que haber un proceso en el cual, hermano, todo aquello que es lo nuestro, que es lo humano nuestro, tiene que desaparecer. Porque es que Cristo tiene que morar en nosotros. Ya no vivo yo, decía Pablo, mas Cristo vive en mí. Amén. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo, aleluya, para Cristo. Bendecido sea el nombre del Señor. Él cada día, hermano, se veía como un hombre, aleluya, que dependía realmente de Dios, pero que no era Él, sino que era Dios en Él. Y eso es lo que Dios quiere mostrarnos en esta tarde. Que su voluntad en nosotros sea la de Él, no la nuestra. Y para eso tienen que haber procesos. Porque yo le voy a mostrar en esta tarde, hay muchos hombres en la Biblia, hermano, que tuvieron procesos, bendecido sea el nombre del Señor, en el cual, hermano, nosotros vemos la misericordia de Dios y su voluntad perfecta, bendito sea el nombre del Señor. Y antes de entrar, hermano, a mirar, porque va a ser José, aleluya, en esta tarde, el hombre, hermano, que vino a mi mente cuando yo quería hablar acerca de los procesos. Y usted entenderá por qué. Bendito el nombre del Señor. Pero antes quiero hablarle ahí en Éxodo 23:30, donde nos dice que todo es paso a paso. Las cosas de Dios no son al estilo macro, hermano. Porque ahora queremos las cosas como muy rápidas. Pero la voluntad de Dios no es así. Bendito sea el nombre del Señor. Allí en el libro de Éxodo vemos cuando Dios le habló al pueblo, bendito sea el nombre del Señor, cuando Dios, hermano, le daba instrucciones al pueblo, a su pueblo, bendito sea el nombre del
para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. ¿Sí ve? Poco a poco. Cuando Dios, hermano, libertó al pueblo, a su pueblo, que estaban esclavos en Egipto, fue un proceso. Acuérdese de las plagas, acuérdese de todo lo que sucedió antes. Y ya cuando iban en el desierto, hermano, caminando, cuando iba liderando Moisés, vemos ahí, hermano, que si usted mira el mapa de donde estaba Egipto y donde estaba Canaán, hermano, no es mucha distancia. Pero ellos tuvieron, hermano, que dar tantas vueltas, rodear tantas vueltas. Pero ¿por qué decimos nosotros, si a Dios le hubiera placido, por qué no porque la divina voluntad de Dios es perfecta, y pues decimos nosotros, pero ¿por qué no los llevó directos? Si estaban cerca, ¿por qué no se fueron directos y los llevó y entraron ya? Había un proceso, hermano. Acuérdense que el pueblo era idólatra. Habían vivido como esclavos. Y ellos tenían que limpiarse ahí en el desierto, hermano, pues la escuela para muchos de ellos. Había que limpiarse de la idolatría. Había que limpiarse, hermano, de todas aquellas cosas malas que ellos tenían, porque ellos vivían en Egipto. Y por si a ellos, hermanos, se les había pegado algo ahí de Egipto, tenían que limpiarse. Y por eso el desierto. Por eso, hermano, era que caminaron tantos años en el desierto. Porque, hermano, nosotros podemos decir en esta tarde que ¿por qué Dios nos hizo caminar? ¿Por qué tanta vuelta en el desierto? Entonces decimos, no, si Dios entonces no es perfecto. Sí es perfecto, hermano. Porque Él quería que cuando ellos llegaran ya a la tierra que Él les había prometido, que ya ese pueblo fuera instruido y que fuera, hermano, ya limpio de todas aquellas cosas que ellos habían practicado en Egipto. Bendecido sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, nosotros nos damos cuenta, bendecido sea el nombre del Señor, que cada uno de nosotros también hemos tenido en nuestra vida algo que nosotros hayamos pasado, que nos haya dolido, que nos haya sacado lágrimas, que nos haya hecho, hermano, no dormir por días, pero que al cabo de cierto tiempo nosotros nos damos cuenta que eso era necesario. Veamos Romanos capítulo 8, versículo 18. Alabado el nombre del Señor. Alabe a Dios porque Él vive y a su nombre demos gloria. Aleluya. Romanos capítulo 8, versículo 18 nos dice de esta manera: bendecido sea el nombre del Señor. Pues tengo por cierto, decía Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y esta palabra, hermano, me penetró tan fuerte en mi corazón, porque es una realidad. Hermano, los tiempos que estamos viviendo en este momento son tiempos de aflicción, son tiempos de angustia, son tiempos de dolor. Amén. ¿Cuántos lo han sentido? Lo sentimos a diario, hermano. Pero usted no me va a decir que usted está igual, hermano, como lo está tomando el mundo, porque nosotros tenemos una esperanza viva, hermano. Nosotros tenemos una esperanza firme, que el día, hermano, que todo esto desaparezca, o que nosotros nos vayamos ya, que muramos, que nos vayamos con el Señor, que venga por nosotros, nosotros tenemos esperanza, hermano. Que nosotros no vamos a una mejor vida, que nosotros, hermanos, no vamos a perecer, sino que, hermanos, vamos a ganar la victoria. La batalla ya la hemos ganado cuando el Señor nos llame. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros no estamos como el mundo, hermano. Todo el mundo está en aflicción, en angustia, y no es para poco lo que se está viendo. No es poco, o sea, lo que se está viendo. Y nos preocupamos. Yo sí, hermano, yo siento dolor, pero siento dolor por mi familia, siento dolor por aquellos que no están en el camino del Señor, por aquellos hermanos que conociendo vuelvo atrás, por ellos sí siento dolor y siento aflicción.
Bendito sea el Señor. Y que un día vamos a decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Cuando nosotros vivimos con Cristo, hermano, aleluya, no hay nada que nos detenga, no hay nada que nos haga a nosotros flaquear. Amén. Aleluya. Porque sabemos que Cristo es mayor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Una misionera, hermano, leyendo yo una biografía de una misionera, decía: si yo retengo algo en mi corazón de lo que yo le puedo dar a Dios, de lo que le puedo ofrecer a Dios en mi servicio, se refería al servicio, entonces dice, no he llegado a conocer el verdadero amor de Cristo. Y yo entendía que si nosotros estamos ahí guardando, aleluya, en nuestro corazón, no dando el 100%, porque Dios pide de nosotros el 100%, y si nosotros no estamos dándole al Señor lo que Él nos pide, el 100%, hermano, en esa búsqueda, bendito sea el nombre del Señor, porque muchas veces estamos ¿cómo es la palabra? Claudicando, no es claudicando, es como que si estamos en duda, no, que si le puedo dar el 100% o no, sí se lo podemos dar, hermano, sí se lo podemos dar al Señor, porque cuando nosotros trabajamos, nuestra mente tiene que estar siempre pensando en Cristo, y decimos, no, pero es que no es posible. Sí es posible, hermano, es posible, bendecido sea el nombre del Señor. Es posible, hermano, cuando nosotros le pedimos a Dios, vive Cristo, que Él viva en nosotros. Como lo decía Pablo. Pablo decía que Cristo vivía en Él y que había muerto pero estamos en esta carne y lo luchamos, sí, hay lucha, pero lo podemos lograr. Estamos durmiendo, hermano, yo no sé si a usted le ha pasado, yo no sé si le ha pasado, pero yo una noche, hermano, yo desperté. No sé si estaba soñando o qué pasaba, pero yo desperté diciendo un texto bíblico y decía, Dios mío, pero ¿qué estaba soñando? Yo me quedé después pensando cuando desperté, Dios mío, estaba soñando, pero ¿qué estaba soñando? Si no me acuerdo qué es lo que estaba pasando. Pero cuando yo desperté, hermano, con un texto bíblico, estaba diciéndolo ya de memoria. Yo digo, hermano, muchas veces el enemigo intenta quizás traer sueños que nos estorban y que como que nos den transmisión, y yo anteriormente ya los había tenido, pero yo empecé a orar y a pedirle a Dios, Señor, yo quiero tener sueños pero bonitos, esos sueños no me gustan, Señor, esos sueños, yo no quiero tener esos sueños, yo quiero tener sueños, soñar algo bueno, algo bonito, y es ahí, hermano, cuando nos damos cuenta que aún dormidos Dios cuida de nosotros. Aún cuando nosotros estamos ahí descansando, Él cuida de nuestros sueños. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso, hermano, es que tenemos que estar con nuestros oídos bien atentos y con nuestros ojos bien abiertos. Amén. Eso es lo que nos pide, aleluya, que nosotros podamos estar con nuestros oídos atentos a la voz de Dios y con nuestros ojos espirituales, hermano, también atentos. Bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando pasan estos momentos, hermano, nosotros vamos acumulando, aleluya, esas bendiciones y se van quedando ahí en nuestro corazón. Y esas bendiciones nos van fortaleciendo, hermano. Vamos adquiriendo esa fortaleza en nuestra vida espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vamos a entrar ya, hermano, a lo que en esta tarde queremos estudiar, y es acerca de este hombre, bendito sea el nombre del Señor, que nos trae mucha enseñanza. Podemos aprender mucho de él. Bendito el nombre del Señor. Vamos a buscar ahí en Génesis capítulo 36. Bendito el nombre del Señor. La vida de José es muy rica en enseñanzas y aprendemos, hermano, que podemos marcar la diferencia a donde quiera que nosotros vayamos, que nosotros somos diferentes. Bendito sea el Señor. Génesis capítulo 37, ahí nos dice la palabra de que este hombre que fue llamado por Dios, hermano, él tuvo una experiencia, él tuvo un
si nosotros vemos, fueron 13 años de proceso. Porque dice que cuando él tenía 17 años, ahí nos lo dice en el capítulo 37, en el versículo 2, dice así la palabra, el versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob y José, siendo de edad de 17 años, cuando él apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha, y nos da ahí una explicación, pero lo que lo quiero decir es que él tenía 17 años cuando él comenzó su proceso. Y es algo, hermano, que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. Dice que él era el menor de los hermanos, de 2 hermanos. Y al final del capítulo, del versículo 2, nos dice, y José tenía más hermanos, pero dice que él le informaba de la mala fama de ellos. O sea que José era diferente a sus hermanos. No era igual, él era diferente. Porque él decía que sus hermanos tenían mala fama, y todo lo que ellos hacían malo, y los acusaba con su papá. Venía a decirle, a ponerle, podríamos decir en nuestro buen vocabulario salvadoreño, venía a quejarse, venía a ponerle el dedo, decimos, venía a decirle lo que ellos hacían mal. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, nosotros vemos que José no practicaba las mismas cosas que sus hermanos hacían. Entonces, ¿qué aprendemos también en José? Que podemos ser fieles a Dios en momentos cruciales, en momentos, aun cuando nosotros estamos rodeados de personas que no agradan a Dios, que no obedecen a Dios, nosotros no podemos permanecer, aleluya, fieles a Dios. Esta es otra cosa que nosotros aprendemos en la vida de José. Pero también podemos aprender a perdonar, hermano. Porque por grandes que sean las ofensas, porque déjeme que le cuente algo de la historia de José. A sus 17 años, a sus escasos 17 años, dice que sus hermanos le tenían envidia, porque él soñaba, hermano. Él tuvo sueños en los cuales él dice que veía 2 espigas, y que el manojo de él se inclinaba, todos los manojos se inclinaban al manojo de él. Entonces luego viene y sueña después, y él contaba sus sueños a sus hermanos y a su papá. Y luego dice que soñó que el sol y la luna y que las estrellas se inclinaban a él. Y entonces decía, bueno, como que si quiere que nosotros le obedezcamos a él, o como que si él va a ser mayor para con nosotros. Y ahí comenzó el problema. Y dice que los hermanos un día lo llevaron al campo, porque él apacentaba las ovejas, dice, de su padre también, y lo llevaron al campo y lo quisieron matar. Pero hubo uno que se interpuso y le dice, no lo matemos, pobrecito, ¿no? Y le vamos a decir al papá porque él también Jacobo le había hecho una túnica de colores. Y eso, hermano, creó la envidia. O sea, eso fue el motivo de que los hermanos comenzaron a tenerle envidia y se fastidiaban de saber que José era diferente, mucho diferente a ellos. Entonces, después de ese pensamiento que vino y que dijo uno que no lo mataran, lo metieron a una cisterna. Pero les tocó el corazón y lo sacaron de la cisterna, y él comenzó a caminar de nuevo con ellos. Pero luego que sacaron de la cisterna, venía una compañía de ismaelitas, dice, y lo vendieron a la compañía de los ismaelitas. Y cuando lo vendieron a esa compañía, nunca lo volvieron a ver más. Y la túnica, hermano, la llenaron, dice, de sangre, y se la presentaron al papá, que una ave del campo que lo había matado, que se lo había comido. Mire qué corazón más perverso. Bendecido sea el nombre del Señor. Pero luego, hermano, que vemos esto, fue vendido, ¿no? para esta compañía,
Biblia que de la cisterna viene para el palacio, del palacio va a caer a la cárcel y de la cárcel vuelve al palacio. Pero todo eso era un proceso, hermano. Pero era un proceso que estaba bajo la voluntad de Dios, porque acuérdense que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Aunque en el momento la estemos nosotros viendo desagradable, pero la voluntad de Dios es agradable. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí vemos, hermano, lo que sucedió, que el rey tuvo un sueño de las 7 vacas flacas, de las 7 vacas gordas, y hermano, no había nadie en el palacio que pudiera discernir el sueño. Pero cuando José estuvo en la cárcel, también estaban 2 hombres del palacio y habían tenido sueños, diferentes sueños. Y José, hermano, discernió esos sueños. Y exactamente como José los discernió, los sueños se cumplieron. Entonces le dijeron al rey, no hubo nadie, trajeron a todos los sabios, a todos los hermanos, y el sueño del rey nadie lo pudo discernir. Y cuando llamaron a José, porque le dijeron, no, allá en la cárcel está un muchacho, está un joven, que dice que tiene el Espíritu de Dios y él discierne los sueños. Amén. El cristiano, hermano, donde quiera que esté, ya sea en lugares, hermano, lo peor que puede haber, ahí mismo brilla. Ahí mismo tiene que dar testimonio, aleluya, de que es hijo de Dios. José dio testimonio aún en la cárcel, que él era especial delante de Dios, que era un hijo de Dios, aleluya, que no era, que estaba ahí, bendito sea el Señor. Y usted sabe por qué llegó a la cárcel, usted sabe por qué llegó a ese lugar, por una mentira, hermano. Él no había cometido ningún pecado, ninguna cosa fuera de la ley. Él fue llevado a la cárcel por una mentira. Bendito el nombre del Señor. Pero ya estaba en el propósito y en el plan de Dios. Entonces yo, mi hermano, cuando yo veo todo esto que le ocurrió a José, veo que también, hermano, Dios puede obrar de manera, hermano, que nosotros podamos entender. Puede ser en un minuto, puede ser en un día, puede ser en una hora, puede ser en una semana, puede ser en meses, puede ser en años, pero la voluntad de Dios se cumple. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que nosotros tenemos que hacer es esperar en la voluntad perfecta, buena y agradable de Dios. Amén. Entonces, hermano, la Biblia a mí me dice, ahí en el capítulo 37, versículo 2, que ya lo leímos, bendito sea el nombre del Señor, pero que cuando yo veo que fueron 13 años, porque dice, ahí da también la edad de cuando José fue puesto como gobernador en el del palacio, bendito sea el nombre del Señor, allá en Egipto, bendito sea el nombre del Señor. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 41 de Génesis, alabado sea el Señor, en el versículo 41, bendito sea el Señor, en el 46, también lo podemos encontrar, pero vamos a leer desde el 41, bendito el nombre del Señor. Dijo además Faraón, el 41, José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblar rodillas, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Tafnat Panea y le dio por mujer, ahí vemos que también le dio esposa. Y el 46 dice, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón. O sea que cuando él cumplió sus 30 años, fue, hermano, que él tocó, él fue a ser el gobernador. Entonces, si nosotros sacamos
Así fue. Bendecido sea el nombre del Señor. Y luego que vino el hambre, primero vinieron los 7 años de abundancia, y cuando ya vino el hambre, hermano, las naciones vecinas comenzaron la gente a buscar de alimento, para percibirse de alimento, y no encontraban el alimento. Así que sus hermanos fueron a caer, ¿a dónde? Donde José, hermano, donde aquel hermano de ellos, de lo que ellos mismos habían vendido y que habían querido matarle, ellos fueron a parar ahí buscando el alimento. Bendecido sea el nombre del Señor. Y eso es algo, hermano, que yo veo en José, porque a partir de esos versículos nosotros vemos, amado hermano, que nosotros tenemos, aleluya, que buscar la manera como nosotros podemos agradar a Dios y estar bajo su voluntad. José lo hizo, bendito sea el nombre del Señor. Él fue un instrumento, bendito el nombre del Señor. Y en él no se acumuló envidia. Hermano, él era el mismo en público, él era el mismo en privado. Era el mismo, hermano, siendo gobernador como no siendo gobernador. A él, hermano, no le afectó nada en su corazón. Se gozaba en la abundancia y se gozaba en la escasez. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso lo podemos aprender de él. Bendito el nombre del Señor. Y hay algo que yo quiero recalcar en esta tarde. Bendito sea el nombre del Señor. Que en esos procesos, hermano, nosotros tenemos que pasarlo, y tiene que ser individual. Nuestro padre, nuestro esposo ni nuestros hijos no pueden pasar ese proceso con nosotros. Eso es algo personal, que cada uno de nosotros tenemos que pasar, aleluya, por ese proceso. Si en realidad queremos ser esos instrumentos, aleluya, de gloria y de honra para nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Allí en Mateo 26, 16, 24, la palabra nos dice algo maravilloso, donde nos dice que tomemos esa cruz. Cualquiera dice que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este, hermano, camino no es fácil. Si alguien le dijo que era fácil, no, a mí me dijeron no. Cuando yo acepté al Señor, a mí me dijeron, este camino es maravilloso, aquí hay experiencias con el Señor linda, pero es difícil. Y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo así? Pero nunca me daba cuenta, hermano, hasta que llegó el momento cuando vino la primera experiencia, el primer proceso, cuando Dios, hermano, comenzó a tratar conmigo. Bendecido sea el nombre del Señor. Y no fue fácil, hermano. Yo no se lo deseo a nadie. Bendito sea el nombre del Señor. Mire que dice ahí 16:24 de Mateo. Aleluya. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto es de negarse a nosotros mismos, hermano. A mí cuánto, mi papá, yo me crié en un hogar, hermano, donde yo nunca vi un grito, nunca. Mi papá, hermano, yo pensaba que éramos la familia perfecta, porque ahí, hermano, no se oía un grito, ahí era todo, hermano, tranquilito. Solo mi abuelita, que era un poquito malcriadita, que se le salían algunas barbaridades, pero de ahí, hermano, de ahí en la familia, yo decía, yo nunca me acuerdo de haber visto a mi mamá pelear con mi papá o gritarse. No, yo no me acuerdo de tal cosa. Y un día, hermano, nosotros predicábamos los días sábados, cuando yo tenía ahí como 18, 19 años, y íbamos a los buses, y siempre iban dos niñas, 2 mujeres y 2 hombres. Así nos habían instruido, porque decía que nunca fuéramos solos, ni una mujer sola, ni solo 2 niñas. Y me acuerdo que una vez, hermano, el motorista del bus, y había motoristas que eran bien amables, pero aquí también había motoristas que no eran tan amables. Y yo me acuerdo que me gustaba ir en pareja con mi hermana Nati, porque siempre ella predicaba, y pues a mí me gustaba estar sentada y intercediendo, pero a mí no mucho me gustaba cuando decían, bueno, ahora usted da el mensaje, y andamos con los tratados. Primero dábamos el mensaje y luego pues repartíamos los tratados. Pero una tarde, hermano, la tengo tan en mi mente, y yo me acuerdo que mi hermana Nati se sentó y me dijo, Natita, predique usted, al siguiente lo hago yo, al siguiente bus yo lo hago.
yo lo hago. Y yo me acuerdo que empecé a predicar, uno se paraba en mitad del bus, que yo puse 4, 3 de la ruta, y yo me acuerdo de la ruta 4, y me paré en la mitad del bus, y comencé a predicar en esta tarde, y Dios les bendiga, y mi deseo, mi corazón es que en esta tarde hayan tenido un buen día, y bueno, ahí, hermano, muy lindo, yo predicando, yo sentía que fluía dentro de mí, de mi corazón, y yo decía, oh Dios mío, ahora sí se van a convertir, porque esto fluye en mí, la palabra. Así yo sentí un gozo cuando estaba predicando, hermano, que ardía en mi corazón aquella palabra, bendito sea el Señor, y yo decía, ay no, si ahora sí se van a convertir. Hermano, pero ¿qué sucedió? Cuando yo termino de predicar, cuando yo paré y que ya los hermanos se pararon para entregar los tratados, vino un hombre, hermano, endemoniado, y ¿sabe qué hizo? Me escupió, hermano, y me escupió la cara. Yo sentí, hermano, tan feo aquello, y iba a comenzar a llorar, me acuerdo, y se paró mi hermana Nati y me dijo, no llore. Esto es una victoria y una bendición le viene, y una bendición viene a su vida. Y comenzó ella a darme, pero palabra, hermano, que no me dejó llorar, no me dejó llorar, y me dijo, no. ¿Sabe qué dice? Bienaventurados aquellos que sufren por la causa de Cristo. Y empezó ella a hablar de palabra y hablar de palabra. Se me fue, hermano. Se me fue aquello que sentí en mi corazón, pero imagínense, todas esas cosas que uno le pasan en la vida, y no, hermano, eso era diario. Una vez predicando en el Parque Centenario, vino un hombre en la multitud, estaba tomado, y hermano, le quiso pegar a uno de los jóvenes y agarrarse de puños, y el joven, hermano, tuvo que bajar las manos y dejar que el hombre le gritara de la manera que le gritaba, y que se le acercaba a la cara y que le quería pegar. Pero hermano, yo recuerdo ese tiempo, hermano, lo vivíamos, hermano, y no le voy a decir no lo sentíamos, porque yo sí lo sentí que alguien pues le escupa su cara, es algo tremendo, pero hermano, vivíamos, hermano, una vida, hermano, que nos gozábamos, era algo que constantemente, hermano, un sometimiento, constantemente era aquello, hermano, bendecido sea el Señor. Pero ¿qué le quiero traer? Eso me ha servido, hermano. Porque cuando yo hablo la palabra y a veces se te burlan de la cara, o a veces agarran el tratado y mismo ahí se lo agarran a uno y le hacen así, no me afecta. Cosas peores han pasado dentro de mí. Bendecido sea el nombre del Señor. Esos son procesos, hermanos, que quedan en nuestro corazón, y dice, si yo pude aquel día superarlo, Dios me ayudó a superar eso, ¿por qué no ahora? Bendito sea el nombre del Señor. Porque, hermano, en el momento uno lo siente tremendamente mal, pero a la larga uno viene a saber, era necesario, porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, amén. Y usted dirá, no, pero es que eso no es de humano, eso no es de persona, no. Pueda, hermano, que sea allá que aquel hombre endemoniado, pero no era él, hermano, era el que estaba en él, que lo paró y hizo lo que hizo. Pobre hombre. Yo después oraba por él. Bendito sea el nombre del Señor. Y miren la vida de José. Cuando los hermanos van a Egipto a buscar comida, a buscar alimentos, porque ellos no tenían comida y se estaban muriendo de hambre, ¿quién, hermano, les dio el alimento? Al que ellos habían vendido, al que ellos habían metido en la cisterna, al que él, hermano, habían hecho tantas cosas. Pero en la vida de José no hubo nada, mi hermano, que le doliera en su corazón. Posiblemente le dolió. Pero yo veo, hermano, allá cuando nosotros vemos en el capítulo 49, bendecido sea el nombre del Señor, Génesis 49, cuando Él les habla a los hermanos, porque los hermanos no habían caído en cuenta que era José, que era el propio hermano que les estaba dando alimento. Si usted lee todo el capítulo, la historia de José, ahí del 37, creo que hasta el 49, nosotros nos damos cuenta que en él, hermano, había algo, bendito sea el nombre del Señor, y no tomó ninguna venganza. En este tiempo,
cuando vio que ellos llegaron y necesitaban de ese alimento, ¿quién se la dio? Fue José. Bendito sea el nombre del Señor. Oía yo el testimonio de nuestro hermano Giri Ávila. Y hermano, yo sé que muchos lo han oído. ¿Saben que a mí eso me quebrantó de una manera? Porque un padre que le maten a su hija de la manera que se la mataron a mi hermano Chicho, y dice que él va delante de Dios, se mete en ayuno: Señor, háblame, no puedo con esto, no puedo esto. Y le dice, el Señor le habló, cuando él estaba en ayuno, vete a la casa y vaya, predícale a ese hombre. Dice, pero Dios mío. Y va a la cárcel, hermano, y le dice, yo te perdono, conviértete a Cristo, arrepiéntete, Cristo te ama. Dios mío, yo digo, Señor Jesús, qué hombre de Dios. Y eso es lo que Dios quiere de su pueblo, hermano. Por eso el Señor da procesos a nuestra vida, porque Él quiere instrumentos útiles en sus manos. Y yo no he escuchado de ningún hombre de Dios, hermano, que en este tiempo Dios lo está usando, que haya sido fácil su vida. Siempre, hermano, hay testimonios que han pasado donde, hermano, vemos que solamente Dios. Pero hay algo maravilloso. Dios no deja. Cuando Él tiene propósitos y planes para una vida, Dios no lo deja solo. Y eso, hermano, es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Bendito sea el nombre del Señor, porque la voluntad de Dios es buena. Bendito sea el Señor. Yo no quiero cansarle, pero es algo que ese texto, hermano, me marcó ese día que yo lo leí. La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Bendito sea el nombre del Señor. Por mucho que nosotros, hermano, vayamos a ver las cosas diferentes y que no nos guste lo que estamos viviendo, eso es necesario. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le digo que José, hermano, era la perfecta voluntad de Dios, porque ahí en el capítulo 45, ya lo encontré, el capítulo 45, ahí a partir del capítulo 5, del versículo 5, nos habla, bendito sea el Señor, de que Él mismo le dice a sus hermanos. Mire que dice el 4. Entonces José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano. Ellos no habían entendido que era José, no habían caído, que estaban tratando con el mismo hermano, que era el gobernador de Egipto. Entonces al Señor, que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, porque me imagino que cuando ellos se dieron cuenta de que era el hermano que ellos mismos habían vendido, se han de ver sorprendidos, se han de ver asustados, han de haber dicho, no, que este ya nos va a matar a nosotros, nos va a mandar a matar, si él es el gobernador aquí, aquí estamos nosotros en manos de él. Pero él les dijo, no os entristezcáis, ni os no os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y dice el 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida y por medio de gran liberación. Bendito sea el nombre del Señor. Esto solo lo puede dar lo puede hacer una vida, hermano, que ame a Dios de todo corazón. Esto solamente lo puede hacer alguien, bendito sea el nombre del Señor, que verdaderamente tenga bien claro los propósitos de Dios en su vida y que para lo cual hemos sido llamados para este tiempo. Y el 50, y en el capítulo 50 de Génesis, bendito sea el Señor, el versículo 20, miren lo que dice: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Bendito sea el Señor. Lo que ellos quisieron para mal, para hacer daño, se convirtió en bien. Dios lo convirtió en bien. Era un plan, era un propósito. Y Dios, hermano, escribe en líneas rectas, escribe rectamente, pero en líneas torcidas. Porque imagínense, al pueblo de Israel era de cruzar y llegar a Canaán, pero tuvieron que ir para allá, para allá, para allá. Las líneas
torcidas, o sea, dando círculo, dando vuelta al pueblo para cumplir el propósito de Dios. El José, hermano, era de que si él lo quería usar, pues que creciera y vaya a prepararlo, porque ahora se preparan en la universidad para ir al pastorado, y eso es bueno, muy maravilloso, porque no tiene que ser un neófito. Pero muchas veces se cree que con ir a la universidad y tener el título ya de universidad, doctor en teología y doctor en divinidades y de tantas cosas que le han puesto ahora, entonces, hermano, que ya son pastores. Amén. Y hermano, por eso vemos en este tiempo lo que estamos viendo. Porque, hermano, el instrumento de Dios tiene que ser procesado, tiene que pasar, hermano, así como Moisés por el desierto. Hay que pasar el desierto. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si nosotros vemos ahí en Salmo 105, los versículos 16 y 17, también nos habla de lo mismo que estábamos leyendo ahí en el Génesis. Capítulo 105 de Salmos, los versículos 16 y 17. Miren lo que dice. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. ¿Ven? Y él fue afligido, y ahí nos sigue diciendo, era el plan de Dios, era el plan trazado por Dios. Por eso dice que él, hermano, sus propósitos son rectos, pero muchas veces vemos que se desvían. Bendito sea el nombre del Señor, pero eso no quiere decir que no sean los planes de Dios. A veces nosotros con una media cosita nos decimos, bueno, quizás no es la voluntad de Dios, a lo mejor no, porque si no Dios no estuviera pasando eso. Pero muchas veces esas situaciones, hermano, son necesarias en nuestra vida para que Dios cumpla los propósitos que Él quiere cumplir en nosotros. Veamos un poquito de la vida de Moisés. Mire quién era Moisés. Un hombre, hermano, que Dios lo utilizó en su tiempo, porque Dios ha tenido un hombre para cada tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. En este tiempo era Moisés. Y acompáñenme ahí a Hechos, capítulo 7, versículo 22, para que usted se dé cuenta quién era Moisés. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando yo leí estos versículos, hermano, yo me quedé, Dios mío, pero si la palabra, hermano, no nos perdemos, hermano. Si nosotros aquí nos perdemos, hermano, muchas veces, porque muchas veces queremos ser más sabios que Dios. Pero el Espíritu Santo, hermano, es el que guía. Mire que dice Hechos, capítulo 7, versículo 22. Ya está ahí. Alabado a Dios. A su nombre sea la gloria. Hechos, capítulo 7, 22 dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras. ¿Qué dice? Era poderoso en sus palabras. Amén. Porque él era instruido en la sabiduría de los egipcios. Y esos hombres eran sabios, hermano, tenían mucha sabiduría. Pero cuando yo veo, hermano, a un Moisés no procesado, yo lo veo llegando, porque un día dice que él llegó allá donde sus hermanos y vio que un egipcio fue a mirar a sus hermanos y vio que un egipcio estaba maltratando a un israelita y lo mató, hermano. Moisés lo mató. Ese hombre sabio en sabiduría mató al egipcio. Y cuando él se dio cuenta que a él lo habían visto, y había enterrado al egipcio, él huyó, se fue al desierto, y ahí comenzó el proceso de Moisés. Moisés, hermano, huyó de esa tierra y se fue por el desierto, y ahí tuvo su trato con Dios. Allá cuando nosotros vemos que Dios le dice que vaya y saque a su pueblo de Egipto, yo me imagino que Moisés, aquel hombre que era sabio en sabiduría y en palabras, tuvo miedo. ¿Sabe por qué? Porque él sabía lo que había hecho. Y le dice, pero yo, siendo tartamudo, siendo un hombre que no con labios ligeros, le dice, se da cuenta que él no le puede ir a hablar a Faraón. ¿Y cómo yo le voy a hablar a Faraón? Él sintió temor, hermano, de ir donde Faraón y decir
yo soy tardo de palabras, yo soy tartamudo, yo no le voy a poder hablar al faraón. Y Dios le dice, ve, amén, ve. Y le dice, Señor, pero ¿y qué le voy a decir a faraón? Ve a faraón. Y le dice que si él no va con él, que no lo saque de él, que él no va, si su presencia no va con él. Aquel hombre que era sabio, aquel hombre que era entendido en la palabra, ahora se sentía hecho nada. Bendito sea el Señor. Ante la experiencia, si ven, hermano, que nosotros nos damos cuenta que a través del proceso, todo aquello humano, todo aquello que nosotros creemos que somos, no es nada delante de la presencia de Dios. O sea que para ser instrumentos de Dios, en lo humano nuestro tiene que estar a un lado y tiene que estar lo de Dios en nosotros. Lo vemos en la vida de Moisés. Porque Moisés era sabio y entendido en palabra, pero cuando le tocó ir a donde Faraón, que Dios lo estaba mandando, él le dice, no, si yo no puedo. Y le dice, si tu presencia no va conmigo, yo no voy, Señor. O sea que él dijo, no, pues con la presencia de Dios sí, porque en la presencia de Dios pues somos fuertes, no hay nadie débil, porque Dios es el que nos da la fuerza. Dice la palabra que Él da fuerza al cansado y aquel que no tiene ninguno, Él afirma rodillas endebles y dice que levanta brazos caídos, hermano. O sea, de que cuando nosotros sentimos esas debilidades y esa fuerza como que si nos faltan, si nosotros estamos en la voluntad de Dios, si no estamos fuera de su voluntad, ahí es cuando nosotros somos fuertes en el Señor, porque ya lo humano nuestro desapareció, ya vimos que lo humano no funciona. Lo vemos en la vida de Moisés. A él no le funcionó lo humano, la sabiduría que él había aprendido, amén, allá con los de Egipto, cuando él se vio ya en su campo donde él tenía que hacer la obra de Dios. Él ya era débil, ya él no podía hablar. Aquel hombre entendido, aquel hombre sabio, no podía hablarle a Faraón. En lo humano de él no podía. Pero cuando Dios le dice, ve, y yo haré milagros, yo haré prodigios, yo haré maravillas. Y ahí vemos, hermano, como a un Moisés que era tartamudo, hablándole a Faraón. Así dice Jehová. Y dice esto. Y ahí aquella autoridad de Dios, hermano. Entonces, hermano, los procesos son necesarios en la vida del cristiano. Para que todo aquello que nosotros creemos que es fuerte, delante de Dios, hermano, no vale. Lo que vale es aquella búsqueda. Lo que vale es aquello, hermano, de dejarnos guiar, de dejarnos llevar por esa voluntad divina de Dios. Porque vuelvo y repito, la voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es agradable. Grabémonos eso en nuestros corazones, hermano. Y cuando esto nosotros venga a acontecer, bendito sea el nombre del Señor, que nos encontremos en esos momentos difíciles, le decimos al Señor, Señor, yo sé que tu voluntad es buena, yo sé que esto es necesario para mí, Señor. Y eso se dice con mucho temor, hermano, porque todo lo que nosotros hablamos en un púlpito, tenemos que dar cuenta delante del Señor. Y quiera Dios, hermano, aleluya, que el Señor nos dé esa fortaleza, esa fuerza, hermano, para que nosotros podamos llegar, hermano, delante de Dios a coronar esa carrera. Porque ahorita todavía hay peligro, hermano. Todavía estamos aquí en esta tierra, tenemos todavía peligro de que podamos fallarle a Dios. Pero nosotros vamos a seguir clamando, vamos a seguir pidiéndole a Dios, sé tú en mí, Señor. Y cuando ya esto de nosotros, los humanos, muere, entonces estamos ya capacitados, hermano, para hacer esa obra que Dios quiere que nosotros hagamos. Que nosotros aprendemos de la vida de José. Aprendemos, hermano, que el odio no es de los hijos de Dios. Aprendemos, hermano, que el reproche, el hablar, porque mire, nunca se le vio una queja, pues. Si usted mira la historia, y se la dejo de común, que en la vida de José nunca él dijo, ¿por qué me pasa eso? En la cárcel, sin ser el culpable. Y era nomás, hermano, por una envidia, era nomás, hermano, porque los hermanos no lo querían, porque por eso le agarraron fastidio, bendito sea el nombre
delante de la presencia del Señor. Y ahí sí, hermano, ahí nos descargamos y ahí, hermanos, nos damos, aleluya, nos depositamos en sus manos. Otra de las cosas, hermanos, mire, en este tiempo que se habla mucho de depresión, que porque en la niñez hicieron esto, que porque en la niñez pasó esto, y vienen las depresiones, y no digo que no es cierto. Yo he visto casos, hermanos, donde sinceramente le digo, yo he sentido mucho dolor en mi corazón de ver personas bajo este estado de depresión. Y yo digo, José era un acto, era el número uno, hermano, para que hubiese pasado por depresión. Pero no, en la vida de José nunca se vio deprimido. Nunca lo vemos a él deprimido, hermano. Aún estando en la cárcel, él seguía ahí, haciendo la obra de Dios, ganando ahí terreno. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, mis amados hermanos, que yo quiero decirles en esta tarde, que en Dios, hermanos, tenemos todo a nuestro servicio. Bendito sea el nombre del Señor. Lo tenemos todo con Él, hermano. A Moisés, hermano, yo puedo aprender en la vida de Moisés que él no fue un hombre autosuficiente. A pesar de que era un hombre sabio y entendido, él en el momento que iba a hacer la obra de Dios, él se sintió sin fuerza. Y es ahí cuando Dios le dice, yo estaré contigo. No podemos, hermano, creernos que somos los mejores ni autosuficientes, porque, hermano, no es eso lo que nos hace a nosotros. El hecho, mi hermano, de que un día Dios nos use y que Dios haga una obra, un milagro, eso no nos da garantía a nosotros. Tenemos que seguir siendo más fieles a Dios, tenemos que seguir siguiendo, buscando su rostro, porque ya hay un compromiso que Dios ha hecho grandes cosas. Por eso en aquel día dice el Señor, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque ¿por qué dice? Y que aquel día me dirán, yo eché fuera demonios en tu nombre, yo hice tal milagro en tu nombre, yo hice esto, yo gané almas. Apartados de mí, hacedores de maldad. Yo no los conozco. Hermano, la palabra es fuerte. La palabra es fuerte. Bendito sea el nombre del Señor. Y no es tiempo ya de estar engañándonos a nosotros mismos. Porque, hermano, no estamos ya en un tiempo como decir, bueno, si el Señor va, ya no, ya. Yo no. Cuando alguien dice, tal vez en el año 2030 tal cosa, yo digo, Dios mío. Porque ya, hermano, lo que nosotros estamos viendo, ya nos falta mucho para que el Señor venga. Porque muramos. Y yo no solamente de que el Señor venga, de que muramos. Hay gente 80, 92 años todavía haciendo planes, hermano, para el 2030. Yo digo, Señor Jesús, ayúdanos, Padre. Porque no, hermano, y a veces con un historial clínico, hermano, que para qué yo le cuento. Y haciendo planes para el 2030. Señor Jesús, nos ayude. Pero cuando se les habla la palabra, hermano, ahí sí, ya, Dios mío, ya se empieza a transformarse, ya empiezan a incomodarse y dicen, no, es que yo las religiones, yo las he curado. Yo digo, ok, está bien, hemos hablado de la religión, pero yo no te hablo de religión, yo te hablo de un Cristo poderoso que murió en la cruz. Comienzo por ahí, no, Marta, dejemos eso. Y uno tiene que respetar porque eso es lo que le toca. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer en este tiempo? Orar. Porque la oración, hermano, hace temblar al diablo. Cuando usted ora fervientemente y su vida está conforme a la voluntad de Dios, el diablo tiembla. El diablo tiembla cuando hay un hombre y una mujer de oración. Cuando hay una mujer y un hombre que alaba a Dios de todo corazón, hermano, confunde al diablo. ¿Eh? Quédese con eso en esta tarde. Yo lo escribí para que no se me olvidara. La integridad es lo que fue José. José fue íntegro. Miren que cuando la mujer de Potifar quería ella que se acostara con ella, José, hermano, no dudó en salir huyendo. Y muchos lo han criticado y a mí me da mucha cólera. Porque hay muchos que lo critican porque
integridad, hermano, hace callar al enemigo. ¿Eh? Lo hace callar. Y la fe, hermano, lo debilita. O sea que miren todo lo que tenemos que tener. Oración. Tenemos que tener alabanza. Tenemos que tener integridad para callar al enemigo. Tenemos que tener fe para que el enemigo, hermano, se debilite. Y tenemos que ser obedientes para que desaparezca de nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Para que Él se paralice. No que desaparezca, porque Él va a seguir insistiendo, pero Él se tiene que paralizar en el nombre de Jesús. Aleluya. Cuando hay un cristiano de oración, hermano, el enemigo tiene que paralizarse, porque mire que aquellos hombres que quisieron tomar el nombre de Dios, hermano, y echar fuera demonios en el nombre del que predica Pablo, allí mismo fueron avergonzados. Porque al enemigo nosotros no lo vamos a impresionar porque no sabemos de memoria un texto bíblico o porque predicamos bonito. No. Vamos a impresionar, hermano, cuando nosotros somos obedientes, cuando nosotros vivimos en integridad, cuando nosotros vivimos en oración, cuando tenemos esa fe ferviente, bendecido sea el nombre del Señor, y cuando alabamos a Dios, hermano, bendito sea el Señor. Esa es la manera de vivir el Evangelio. Esa es la manera de vivir en este tiempo, hermano. Orando, teniendo esa fe, pidiéndole a Dios, auméntame la fe, ayuda a mi poca fe, Señor, y viviendo una vida íntegra delante de Dios, y siendo obedientes a su palabra, y haciendo su voluntad. Que Dios me los bendiga en esta tarde. Voy a invitarles a que nos pongamos de pie.